En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, estas personas deben utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Son las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Ahora, sabremos más de la Escuela de Bibliotecología de la USACH. En Actualidad CID. Buenas noches, bienvenidos al programa Temas Actuales en Ciencias de la Información Documental. Los tiempos están cambiando de forma acelerada y tanto los responsables en la educación y entre ellos los profesionales y técnicos de las ciencias de la información documental están interesados en las nuevas formas culturales de comunicación, de difusión y acceso a la información. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un personaje que es conocido como el padre de la información y la documentación, que se preocupó por la organización de las colecciones, desarrolló herramientas de recuperación de la información, creó un repertorio bibliográfico universal, fue escritor de numerosos ensayos para recopilar y organizar el conocimiento del mundo. Me refiero al señor Paul Otlet. Mi nombre es María Victoria Flores, catedrática de la Escuela de Bibliotecología de la Facultad de Humanidades, y es para mí un gusto compartir con ustedes este tiempo y esta transmisión. En esta ocasión me acompaña el licenciado José Antonio Huertas Izaguirre. Buenas noches, licenciado Huertas, bienvenido. Muchas gracias, maestra María Victoria Flores, ¿verdad? Bienvenido a este programa. Y desde esta plataforma, pues, queremos saludar a todos nuestros radioyentes, especialmente los que nos escuchan por el 92.1 en FM, a los cibernautas que nos escuchan a través del internet de Radio Universidad, y ahora pues compartiendo esta nueva modalidad a través de las redes sociales, tanto de la Facultad de Humanidades como de Radio Universidad. Pues me siento muy complacido y muy contento de estar con ustedes esta noche y poder compartir un poco acerca de lo que realmente los visionarios de este mundo han creado. Es interesante estar conversando porque realmente es una de las situaciones que nos permiten conocer, primeramente, que nuestro programa se llama Ciencias de la Información Documental y como bien lo ha explicado usted, licenciada, tenemos como invitado especial al protagonista, ¿verdad? El padre de la documentación, como es Pablo Otlet, ¿verdad? Entonces, que muchos dentro de la historia pues no reconocen la forma en que él colocó todas sus ideas y sus pensamientos. Entonces es menester pues conocer, como todo buen profesional de las ciencias de la información documental, conocer este precursor que realmente fue un visionario. Y así como le tocó a muchos personajes, como mencionemos a Blaise Pascal con su calculadora mecánica, ¿verdad? Hablemos de Charles Babbage con su computadora también en el tiempo, a Ada Gustav Byron, que realmente pues empezó a programar un lenguaje binario sin saber que todo esto que se estaba realizando podía estar hoy en día como parte fundamental de lo que es las nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, esperamos pues aportar para ustedes estos conocimientos, ¿verdad? Y estar en esta agradable compañía durante esta 60 minutos que va a ser de mucho agrado estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias, maestra Flores. A usted, licenciado Huertas, pues como ya hemos mencionado, ¿verdad? Que esta noche vamos a hablar de un personaje que realmente nos va a impresionar de todo lo que él hizo en años anteriores. Y pues como dijimos, vamos a hablar del señor Paul Otlet. Y como siempre, ¿verdad? Nos interesa mucho conocer la biografía de estos grandes personajes, sobre todo de este personaje tan especial que es para nosotros en las ciencias de la información documental. Entonces, licenciado Huertas, a mí me gustaría, y yo creo que también a toda la audiencia, que nos hablara un poquito acerca de la biografía de este señor Paul Otlet.
Gracias, Vicky. Pues como lo he repetido, su nombre completo porque realmente es interesante hasta conocerlo, ¿verdad? Paul Murray Islay Oblet, perdón. En este caso, por ejemplo, vamos a iniciar nuestra conversación indicando, por ejemplo, los adelantos tecnológicos que hoy en día ayudan y facilitan muchas de las actividades que nosotros los humanos en términos generales tenemos y que utilizamos. Esos avances tecnológicos que han realizado y que se han tenido mucho beneficio, o en este caso, de repente también tenemos lo que es el atraso de las poblaciones por el hecho de colocar lo que son estas brechas digitales que provocan estas nuevas inversiones tecnológicas, especialmente en la formación académica, y lo vemos nosotros hoy en día dentro de nuestra nueva experiencia, ¿verdad? Impartiendo nuestras actividades académicas desde nuestros centros de trabajo que se han convertido ahora parte de nuestros hogares en esta situación, y los estudiantes, pues sus aulas se han convertido en parte de sus respectivos hogares. Entonces, en este sentido, la pandemia aceleró los cambios que aún estuviesen esperando, ¿verdad? Que se hayan obtenido esos beneficios que tenemos, como por ejemplo, hoy vemos el incremento del uso del Internet, ¿verdad? Las instituciones que nos ofrecen ya un ancho de banda que realmente hace 2 años, pues ni esperábamos tenerlo, ¿verdad? Ese crecimiento tecnológico que se tiene, incorporado elementos como los procesos académicos, están siendo importantes. ¿Por qué? Porque hoy conocemos elementos como plataformas, aplicaciones de software, ¿verdad? Reuniones vía streaming, incluso programas de radio que pueden transmitirse a través de estas nuevas modalidades que se tienen. Entonces, todo esto que estamos mencionando, pues definitivamente la historia capta todos estos factores que han demostrado que son necesariamente para estar a punto de la presenciabilidad que en situaciones se llegó a tomar como decisiones respectivas. En relación a estos cambios que se tienen en las mentes visionarias, que cuando existieron imaginaban esas utopías que lograban la solución de situaciones nunca antes vistas. En este caso, Paul Oblet, ¿verdad? Nace en Bruselas el 23 de agosto de 1868, ¿verdad? Según lo expone en su biografía Arnaud en el año 1995. Realmente déjame decirte, licenciada Flores, que él pertenecía a una familia acomodada, realmente relacionado, ¿verdad? Con apellidos como los Linden y los Berneu, ¿verdad? De origen belga, ¿verdad? Su padre, Edward Oblet, era un magnate en el ámbito industrial europeo que dirigió la institución casi por 19 años. Redes de tranvías de distintas ciudades europeas, La Haya, Múnich, Moscú, Madrid, Alejandría, Nápoles. Fue propietario de una mina en Soria, ¿verdad? En 1886 fundó la Sociedad de Regas en Río de Janeiro. Patrocinó la expedición al Congo liderada por Augustin Leiden. Adquirió la isla Levant, situada en las ciudades de Toulon y en el Mediterráneo, ¿verdad? Por lo que realmente pues navegaba a través de sus yachts, ¿verdad? Durante estos periodos vacacionales que se presentaban durante el tiempo, y además de eso pues fue elegido como senador, ¿verdad? Y en en todo este proceder que el padre tenía, pues su brazo derecho era Paul Oblet, ¿verdad? O sea, realmente podemos decir de que cuando él pierde a su madre, porque realmente tenía 3 años cuando él se queda huérfano materno y solamente con su papá, entonces le tocó a la par de él llevar a cabo toda esta situación que su señor padre estaba creando, ¿verdad? Fue así como en 1874, en una crisis financiera, se le obligó, ¿verdad?, a la familia de Oblet a asistir que asistiera por primera vez a la escuela. En 1907 murió el padre y dejando tras de sí una herencia tan complicada de administración, pese a un lastre sobre sus hombros de Paul Oblet durante sus días, ¿verdad? La infancia y la juventud de Paul Oblet se presentan como tantas peculiaridades. Huérfano, como te acabo de decir, de su madre a los 3 años, ¿verdad? Volcó a diario las expresiones de pensamientos,
conocimientos y sueños provocados por la soledad en la que vivió, ¿verdad? Y en este caso, por ejemplo, podemos decir que la mayor parte de su vida, ¿verdad? Cuando tenía 14 años, ingresó y que fue educado por jesuitas, ¿verdad? En París, una ciudad en la familia con motivos de que pudiera salir adelante, ¿verdad? Permaneció viviendo en la capital francesa durante muchos años y después regresó a Bruselas. Fue un alumno, ¿verdad? Del Colegio Jesuitas de San Miguel, en que estableció amistad con Armand Train, su primer amigo, ¿verdad? Esas las primeras opciones que tenemos. Los retos de la vida del joven Oblet fueron las principales relaciones para seguir luchando por los ideales. La herencia de su padre fue una de sus principales funciones de Paul, y una de las ventajas es que siempre acompañó a su señor padre en todo proceso. Eso es entonces de lo que tenemos acerca de Paul Oblet, ¿verdad? O sea, realmente ese fue su origen y que en este caso pues fue un visionario para poder entablar y crear todo lo que a continuación vamos a detallar. ¿Estamos ahí, licenciada Flores? Sí, licenciado Huertas, muchas gracias por toda la información que nos acaba de dar usted sobre Paulo Oblet. Pero dentro de todo lo que tú hablaste también sobre el Internet. Y en este caso, pues, a mí me llama poderosísimamente la atención, hoy como que no venimos hablando muy bien, en dos términos que se han iniciado a utilizar con la venida del Internet. Sin embargo, me parece que el señor Paul Oblet ya los conocía o ya los había mencionado, como es el hipertexto y la hipermedia. ¿Nos puedes tú platicar acerca de estos dos términos que utilizó este señor? Gracias, licenciada Flores, ¿verdad? Pues definitivamente son términos que nosotros conocemos hoy en día y que manejan, ¿verdad? Nuestros estudiantes y que realmente ha manejado y es uno de los elementos fundamentales de lo que se llama la navegación hoy en el Internet, ¿verdad? Cuando hablamos de navegación, nosotros pensamos, bueno, ¿qué es eso, verdad? ¿Cómo podría haber sido cuando se inició esta situación, el navegar, verdad? Pero realmente la implementación de este término, como es el hipertexto, ¿verdad? Donde se utilizan esas situaciones, pues da origen a eso. Y la hipermedia, pues también. Pues déjame contarte que es evidente que muchos investigadores han acuñado el término de hipertexto, ¿verdad? No necesariamente es un término que venga y que sea atribuido a una sola persona, ¿verdad? Como también el de hipermedia durante el siglo XX, ¿verdad? O sea, como una de sus primeras referencias se le atribuye a Paul Oblet, que es considerado el fundador de la bibliografía y la documentación, ¿verdad? A principios del siglo XX. ¿Verdad? También, ¿por qué? Porque idealizó y creó lo que posteriormente vamos a hablar como es el Mundam Neum, ¿verdad? O sea, su inspiración final, ¿verdad? Que podríamos tener, ¿verdad? Que es lo que lo llevó a la cúspide y es uno de los proyectos más importantes que tiene Oblet. Un archivo centralizado en el que se recopila toda la información que se va a tener y en este sentido, ¿verdad? Y así es como funciona el Internet. En estas situaciones, por ejemplo, venimos nosotros y el hipertexto, pues definitivamente él ya tenía relación con respecto a esto. Déjame contarte que él tenía más de 2 millones de fichas, ¿verdad? En sus catálogos que podían tenerse dentro del Mundaneum, ¿verdad? O sea, recordemos nosotros que en algunos tiempos, situación que hoy nuestros jóvenes ya solo lo podrían observar en los museos o en algunas bibliotecas, como son los respectivos ficheros, ¿verdad? Que hemos escuchado y que hemos visto y que, por ejemplo, que nosotros en nuestra época, cuando llegábamos a la biblioteca, lo primero que nos hacían es busque el libro que va a consultar. Ahí están las fichas, ¿verdad? E incluso le daban a uno su papelito para que uno apuntara e iba a buscar las fichas y definitivamente a veces era un éxito encontrar la información, pero muchas veces mejor llegaba uno con el bibliotecario y le decía, mire, fíjese que necesito hacer esta investigación, y entonces ya le daba. Pero déjame contarte entonces que en las fichas que le tenía dentro del Mundam Meum, estas fichas tenían referencia a otros documentos que estaban dentro de esto. Entonces, definitivamente, hay dentro de esta historia
hay algo bien interesante que me quedó así como que buen sabor de boca, ¿verdad? En el sentido de que la gran mayoría de las colaboradoras administrativas que tenía el Mundameum eran de género femenino, ¿verdad? Entonces ahora uno se explica por qué será que la mayoría de personas que trabajan en bibliotecas son femeninas, ¿verdad? Pero ya de por sí la historia nos lo indica, ¿verdad? Que en el género femenino eran los que trabajaban con oblets. Eran los que se encargaban de recopilar la información, ¿verdad? E iban a estas fichitas a buscar y encontraban los hilos, ¿verdad? Que interlazaban una fichita con otra fichita, ¿verdad? E iban interlazando y iban coleccionando la información, ¿verdad? O sea, déjame ver qué interesante funcionaba eso del hipertexto, ¿verdad? O sea, realmente no era un hipertexto, era una referencia de un lugar a otro, pero ya funcionaba porque cuando la persona encontraba la información, podía ir a encontrar la información en otro documento y así podía ir creando lo que son los respectivos enlaces de un documento a otro. Entonces, ahí tenemos esa visión que tenía Oblet. Además de eso, déjame decirte, ¿verdad? Que dentro del tiempo en que él vivió, ¿verdad? Ya empezó a aparecer el televisor, ¿verdad? Ya tenía la pantalla pequeña y entonces él idealizaba que pudieran tenerse, por ejemplo, a través de estas pantallas de televisión, la información que el documento requería. Por lo tanto, ya estábamos hablando de lo que era una hipermedia, o sea, ya utilizar elementos visuales para poder conocer la información que era requerida por los usuarios. Entonces, de esa manera es que tenemos esa parte y la implementación del hipertexto y de la hipermedia dentro del mundo creado por Oblet. Gracias, licenciada Flores. No sé si tiene alguna duda al respecto. No, pues no, la verdad es de que esto me hizo recordar algo sobre el hipertexto, ¿verdad? Que pues yo trabajando en una biblioteca, me recuerdo que hablamos con una persona y entonces yo le comenté de que nosotros pues ya trabajábamos con todo lo que eran las bibliotecas virtuales y que podíamos obtener hipertextos. Y él me dijo, ¿y eso qué es? Entonces, pues ahora este término ya es en aquel tiempo, pues yo estaba todavía muy jovencita, ¿verdad? Y estaba yo empezando a trabajar cuando pues a mí siempre me ha gustado mucho toda esta parte de las ciencias, de lo que se refiere a la documentación, la tecnología. Entonces, pues en aquel tiempo todavía no era muy conocido, pues ahora sí, si uno le dice un hipertexto a cualquier joven, pues él ya sabe de qué estamos hablando. Pues bien, y licenciado, fíjese que también hay otra parte de este señor Paul Odlet que, que también fue conocido, como lo dije al principio, como el padre de la información y que también él vino y habla sobre el campo de la documentación. Y ambas, tanto la información como la documentación son ciencias que son parte de nuestra profesión. Entonces, a mí me gustaría que usted me hablara un poco sobre él, cómo manejó esto de la información y la documentación. Gracias, licenciada Flores. Continuando con nuestro programa, ¿verdad? En este sentido, pues hemos llegado, ¿verdad? Y que nuestros estudiantes, principalmente de la escuela, puedan comprender que realmente hay alguien que se preocupó por llevar a cabo todo lo que realmente hoy tenemos dentro de podríamos llamarle las nuevas carreras que fueron implementadas a partir del 2016, ¿verdad? Dentro de la escuela de bibliotecología, ¿verdad? Como son el técnico en ciencias de la información documental y el profesorado en ciencias de la información documental. O sea que se ha tenido una visión para poder crear carreras apegadas a estas nuevas modalidades que precisamente están indicadas acerca de lo que Oblet estableció, ¿verdad? Primeramente sabemos nosotros que Oblet es la figura central en el desarrollo de la documentación, ¿verdad? O sea, ahí es donde él, ¿verdad? Por su tratado de documentación, que es su máxima expresión de su libro que él creó, ¿verdad? Entonces es por ello que se le ha denominado el padre de la documentación, ¿verdad? Y en este caso, pues, sería el máximo representante dentro de esta modalidad.
luchó incansablemente durante décadas, ¿verdad? Por aspectos técnicos, teóricos y organizativos, ¿verdad? Centrados en un problema fundamental para la sociedad, ¿verdad? ¿Cómo poner el conocimiento registrado a disposiciones de quienes lo necesitan? ¿Verdad? Ese es uno de los elementos fundamentales que él persiguió, porque realmente era una persona pacifista, ¿verdad? Con un ¿cómo se llama? Amplio conocimiento, y él tenía la convicción que todo este conocimiento podía llegar a tener lo que es la paz mundial, ¿verdad? O sea, que a través del conocimiento el hombre tuviese esa paz dentro del mundo, ¿verdad? Situación por la que luchó incansablemente. Pensó profundamente en escribir sin cesar mientras diseñaba, desarrollaba y ponía en marcha ambiciosas soluciones en donde él trabajaba, como era el Instituto de Bruselas, ¿verdad? Hacia el final de su vida laboral, ¿verdad? Resumió ideas en dos grandes libros, como le menciono, licenciada Flores, ¿cómo se llama en español, ¿verdad? El Tratado de Documentación, que fue escrito en 1934, ¿verdad? Y el Ensayo Mundial sobre el Universalismo, ¿verdad? Que fue escrito en 1935. Esas fueron sus máximas expresiones, ¿verdad? En los últimos años, ¿verdad? Se ha renovado el interés por la obra de Oblet, ¿verdad? O sea, últimamente pues ya encontramos de que muchos escriben por ejemplo, el precursor del Google, ¿verdad? De los sistemas de navegación actuales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se está tratando, ¿verdad? Y que la historia le está reconociendo a Oblet, ¿verdad? En 1989, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se reeditó el tratado de documentación, ¿verdad? Y fue agotado rápidamente, ¿verdad? O sea, el libro ya fue trabajado y su biógrafo, el profesor Boyd Raymond de la Universidad de Nueva Gales, publicó una traducción completa en inglés de una selección de los mejores escritos de Oblet. En este caso, están tanto el tratado como el ensayo de la mundial sobre la universabilidad, ¿verdad? Bueno, en la actualidad las ideas y los escritos de Oblet vuelven a ser un ingrediente activo en la ciencia de la información, con un interés histórico y también contemporáneo en relación, por ejemplo, con la naturaleza de los documentos y el hipertexto, ¿verdad? O sea, en este sentido, poder tener esta situación. Hace más de un siglo que Oblet, y en este caso su gran colaborador Henry Fontaine, iniciaron un ambicioso programa que continuó como la Federación Internacional de Información y Documentación, conocido como FID, adoptado, ¿verdad?, del prefacio de la edición española del Tratado Internacional de la Información, ¿verdad? Tanto Oblet como la Fontaine, perdón, también participaron activamente en la fundación de la Unión de Asociaciones Internacionales. Entonces, ahí tenemos esa parte con lo que se refiere a la parte de la documentación que él trabajó, y como le cuento, licenciada, pues esos son de los documentos que se tienen, ¿verdad? No sé si hay algo más que querramos ahondar acerca del tratado o alguna de sus estructuras, ¿usted me indica? Sí, licenciado, pero yo creo que ahorita nos vamos a una pausa y regresamos para continuar conversando acerca de este tratado de la documentación. Bueno, estamos ya de regreso con todos ustedes y como les dijimos, íbamos a seguir conversando sobre lo que es el tratado de la documentación, y que este tratado, pues yo entiendo que tiene una relación con varias clases de documentos, que te aseguro que en la vida cotidiana todos los manejamos y sin embargo no sabemos qué es un documento. Regularmente a los documentos le llamamos todos aquellos que están en papel y que tenemos que firmar o que los tenemos que guardar porque son documentos muy importantes. Pero ahora en esta época pues ya conocemos otro documento que ya no es en papel, sino que por ejemplo el DPI, que es nuestro documento de identificación, ¿verdad? Sin embargo, en aquella época, Paul Otlet también tiene mucho que ver con toda esta clase de tipos de documentos y su estructura.
Y nos habla mucho en el tratado de la documentación, y como tú lo estabas pues comentando, tal vez nos puedes comentar un poco acerca de estos tipos de documentos y su estructura. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿verdad? Sabiendo de que Paul Hewlett, como lo hemos explicado, ¿verdad? El padre de la documentación, en el inicio del siglo XX sorprendió a las bibliotecología, a la archivología y a la museología con una revolución tecnológica, ¿verdad? Que marcaría para siempre su desarrollo. O sea, realmente ya dejaron de ser las ciencias que normalmente se podía tener, como bien usted lo acaba de explicar, ¿verdad? O sea, ya no solamente estamos hablando de papel, estamos hablando de otros elementos que interfieren directamente dentro de la documentación, ¿verdad? La aparición del telégrafo, el teléfono, la radio, el cine, las máquinas de escribir, la fotografía, ¿verdad? Cambiarían para siempre las formas de registrar este tipo de información. O sea, como bien lo sabemos, pues son elementos que hoy en día, pues como usted lo indica, ya ¿qué vamos a hacer si realmente ya no solamente tenemos libros, sino que tenemos una gama de información que realmente hay que tratarla como documentación, ¿verdad? O incluso las partituras musicales, los lenguajes, los lenguajes del software, ¿verdad? Que se escriben hoy en día, pues todo eso ya forma parte de la documentación que se tiene. Entonces, en consecuencia, estas ciencias se vieron obligadas a tener nuevos tipos de documentos, ¿verdad? Como lo estamos indicando, tenemos documentos tipos gráficos, sonoros, imágenes fijas, en movimiento, muy diferentes a las formas tradicionales fijas del registro de información sobre papel, como lo que tradicionalmente se había hecho dentro de estas ciencias. Es precisamente en este complejo escenario, por demás fuertemente influido por los enfoques positivistas inspirados en la idea filosófica de la verdad propia de la modernidad, en la que se inserta la monumental obra científica de Paul Hewlett, ¿verdad? Al punto de ser considerada o considerado como un visionario cuyas ideas estaban por lo menos unos 50 años antes por delante del tiempo, ¿verdad? O sea, como le digo, ¿verdad? Hubiese querido ver su expresión, o hubiésemos querido ver de qué manera cuando él le presentamos acá y lo colocamos dentro de una pantalla y vemos que entra un navegador y busca un documento y lo encuentra. Hubiéramos querido ver esa expresión, licenciada Flores, ¿verdad? De Paul Hewlett. Realmente, de hecho, esto es lo que yo quería, ¿verdad? Esto es lo que yo estaba soñando. Entonces, precisamente, pues esas son de las situaciones, pero realmente la historia no le ha juzgado muy correctamente a Paul Hewlett, ¿verdad? Pero sí se están retomando estas situaciones, ¿verdad? Dentro de todo este proceso que se tiene. Entonces, Hewlett, ¿verdad? Se le conoció después en los escenarios académicos, se dedicó especialmente a organizar el conocimiento registrado y las instituciones documentales de su país, ¿verdad? O sea, en este caso, Bélgica, generando una gran cantidad de documentos donde dejó plasmadas novedosas teorías y metodologías para alcanzar tales fines. Fue así como en 1934, como ya lo indicamos, ¿verdad? Escribió su libro más importante, ¿verdad? Entonces, siendo uno de los mayores logros intelectuales del género literario y como una obra didáctica, ¿verdad? De cara a los avances ocurridos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿verdad? En el campo de la bibliotecología, la archivología y la museología, ¿verdad? A lo largo del tratado de Hewlett ejerce un novedoso discurso enciclopédico y polilingüístico en el que expone sus puntos de vista sobre el documento y la documentación. Acá me trae una situación, ¿verdad? Bien interesante que quiero comentar a la licenciada Flores, es acerca de que, por ejemplo, cómo atamos el documento a la documentación, ¿verdad? Y en este caso podríamos decir nosotros que al conjugar esos tres elementos tenemos que damos origen a un tercer elemento, el cual le vamos a conocer, y en este caso nosotros le conocemos como es la ciencia. Entonces ya podemos armar una transitividad en ese sentido, licenciada Flores. Decimos, ciencia, ¿verdad? Si existe la ciencia, existe el documento. Y si existe el documento, existe la documentación. Por lo tanto, la documentación forma parte de la ciencia, ¿verdad?
¿Qué le parece, licenciada Flores, que en este caso pues tenemos esa situación que nace precisamente, que todo lo que estamos creando nace a través de la documentación y tiene sus bases fundamentales dentro de la que es la bibliotecología, ¿verdad? Entre lo que es la archivología y lo que es la museología, y entonces al incluir el documento y la documentación, estamos presentes hablando de lo que conocemos hoy como las ciencias de la información documental, ¿verdad? Y es parte, oigámoslo bien, parte fundamental del andamiaje del conocimiento que los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología en las carreras, ¿verdad?, de técnicos en CID deben establecerse. O sea, estamos precisamente viendo cómo se origina toda esta situación, y todo es a través de lo que se conoce como el documento, ¿verdad? Y en este caso, pues, déjeme decirle que la invención del libro es una de las situaciones más trascendentales, ¿verdad?, que el hombre ha tenido a través de su historia. Entonces, ahí sería, sin duda alguna, ¿verdad? Oblet buscó construir, difundir y consolidar a través del Tratado de la Documentación un saber científico que fuera más allá de los presupuestos tradicionales de la bibliotecología. Para ello utilizó diferentes términos para denominarla, entre ellos la bibliología, ¿verdad?, documentación o ciencias del libro y la documentación. O sea, realmente la persona, el hombre, podríamos decir, fue una persona que realmente estuvo, ¿verdad?, como a cualquiera le pudo haber tocado, y muchos, ¿verdad?, haber nacido en época que no le correspondía, ¿verdad? O sea, realmente no sé si hasta cierto punto, ¿verdad?, triste, ¿verdad?, conocer lo que pueda ocurrir, pero sí es parte de la historia de lo que se tiene, ¿verdad? Entonces, en estas circunstancias, podemos decir, ¿verdad?, de que la universalidad, ¿verdad?, es el tratado del concepto de la documentación, ¿verdad? Y además de eso, en lo relativo a la organización, la institución e internacionalización del documento. O sea, eso es lo que podemos indicar acerca del documento, y hoy en día, pues, esa es una de las funciones principales de todo profesional de las ciencias de la información documental y de la bibliotecología, ¿verdad? El poder venir y democratizar esta información, que entonces en este caso, como lo estoy expresando, se vuelve ya universal esta información. Sería así entonces, licenciada Flores, ¿verdad?, lo que podríamos hablar sobre esta situación de la documentación desde el enfoque de Bob Oblet. Muchas gracias, licenciado Huertas. Y siguiendo con esto sobre la documentación, pues déjeme decirle, ¿verdad?, que este señor Odlet también se preocupó por ordenar toda esta información, y se dedicó con el señor Lafontaine en elaborar todo un esquema para organizar toda esta información. Y a este esquema ellos le llamaron la clasificación decimal universal, la cual está basada en otro esquema de clasificación, que es la clasificación decimal elaborada por Melvin Dewey, a quienes ellos contactaron. Este señor Dewey es un bibliotecario y educador estadounidense, pionero en lo que es la biblioteconomía. Usted habló sobre la bibliografía, ¿no? Bibliología, uno de los La términos utilizados por bibliología. Oblet. Ajá. Mientras que acá en Estados Unidos se hablaba acerca de la biblioteconomía, ¿verdad? Y Melvin Dewey es una persona muy influyente en el desarrollo de las bibliotecas de los Estados Unidos a finales del siglo XX. Esta clasificación de Dewey es muy conocida a nivel internacional. Sin embargo, en Estados Unidos, a pesar que nació allí, casi la mayoría de las bibliotecas se inclinaron por utilizar la clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Este es otro tipo de clasificación que existe, pero sucede que en todo lo que es América Latina, la mayoría, te podría decir casi un 90% probablemente, es el que utiliza esta clasificación decimal de Dewey, y en Guatemala casi la mayoría de las bibliotecas utiliza esta clasificación. Esta clasificación se puede utilizar en bibliotecas pequeñas como en bibliotecas grandes. Por ejemplo, en la biblioteca
en la Biblioteca Central de la Universidad de San Carlos utiliza esta clasificación. Y como tú también has mencionado, pues los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología, también ellos aprenden estos tipos de clasificación. Más que todo la clasificación decimal de Dewey, porque es la más conocida, y la otra que es la clasificación de la Biblioteca del Congreso, porque es una clasificación muy amplia en donde se organiza mucho mejor todavía la información, pero esta está programada para bibliotecas grandísimas, como es la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Pero como les mencioné, ¿verdad?, que tanto Otlet y LaFontaine se preocupaban por la organización de la información, pues ellos vinieron y denominaron también su esquema como clasificación decimal universal. Entonces, licenciado Huertas, a mí me gustaría que tú nos contaras un poquito más acerca de esta clasificación. Muy bien, ¿verdad? Hay que colocarse retos en ese sentido, ¿verdad? Entonces, y si estamos donde estamos, pues tenemos que aprender de lo que estamos realizando, ¿verdad? Y entonces, estando directamente inmersos de la Escuela de Bibliotecología, pues me ha tocado aprender muchas de las situaciones, ¿verdad? Y en este caso, pues, el quehacer de los profesionales en este sentido. Déjeme decirle entonces que Dewey, ¿verdad? Como lo acaba de mencionar, ¿verdad? Melvin, que era un amigo y conocido de Paulet y de Fontaine, dividió el conocimiento en 10 grandes categorías, ¿verdad? O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos la categoría número 1, que son las generalidades, ¿verdad? O a la cual se le conoce como la categoría 0, ¿sí? Seguidamente a ello tenemos la número 1, que es la de la filosofía, luego tenemos la de la religión, ciencias sociales, filología, ciencias naturales, técnica y ciencias prácticas, arte, literatura e historia, ¿verdad? Y entonces en cada una de ellas pues tenemos la clasificación que se tiene, ¿verdad? Por eso es que conocemos, por ejemplo, cuando están las generalidades y esas las encontramos con el número 0, ¿verdad? Pero posteriormente a ello tenemos subcategorías como la 010, que es la bibliografía, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, la 050, que es publicaciones en serie, la 070, que es la del periodismo, ¿verdad? Y así la 090, que son los manuscritos. Y así tenemos sucesivamente cada una de las categorías, tenemos esa situación, ¿verdad? Luego dice la filosofía y la psicología, y ahí también tenemos sus respectivas categorías, ¿verdad? Que van de 10 en 10, ¿verdad? Y cada uno de ellos hasta llegar a la 190, que es la filosofía moderna y la occidental. Y así podemos seguir viendo cada una de estas categorías que se tienen dentro de esta clasificación decimal universal, que relativamente les llamó poderosamente la atención a Oblet y a Fontaine para poder realizar esta clasificación y darle vida al mundo neo, ¿verdad? Que realmente toda la información que se tenía dentro de ese recinto, pues estaba clasificado con este tipo de sistema de clasificación, licenciado. Entonces, es así, ¿verdad? Que realmente la ciencia va siendo como que lo que otro utiliza, lo utilizamos para poder verificar y poder ampliar el conocimiento. Entonces, es un recurso interesante que encontraron y que realmente lo utilizaron para poder trabajar en este sentido en sus labores. Muy bien, gracias, licenciado Huertas. Pues es increíble, ¿verdad? De que a pesar de que tengamos tantas, pues aquí estamos hablando de 3 formas de clasificar la información. Es un poco difícil llegar a clasificar toda la información en el mundo. Entonces, por ejemplo, a partir, ¿verdad?, de la década de 1980, cuando aparece lo que es el Internet y la web, que sería a principios de la década de los 90, surgió intereses por estas teorías de Otlet y sobre todo en la organización del conocimiento, en las tecnologías de la información y la globalización. Entonces, a mí me gustaría, licenciado Huertas, que usted nos mencionara
acerca de algunas de estas, ¿cómo se llama? Teorías o intereses que surgieron ante todas estas teorías, pues se podría decir, de Outlet, que él realizó durante tiempo atrás, ¿verdad? ¿Cuál es el interés ahora? Sí, definitivamente, el creado, ¿verdad? Déjame decirte que Oblet tuvo una situación bien complicada cuando le tocó vivir la parte inicial mundial y que Alemania empezó a invadir, en este caso, pues, el lugar, ¿verdad? Bruselas, donde él vivía. Realmente fue una situación muy complicada que él vivió, porque, como todos sabemos, ¿verdad? En este tiempo todo el conocimiento se lo quitaban, ¿verdad? Y en muchos casos destruidos. Pero definitivamente logró que esto no ocurriera en lo que él crió, ¿verdad? En este caso podemos decir que el ser humano a través de su historia ha creado diferentes métodos para la transmisión de sus costumbres, saberes y culturas, ¿verdad? El uso de las señas fue una de las primeras etapas de la socialización. Le permitió una mayor comunicación con sus semejantes y una expresión más amplia de su propio pensamiento de ideas, ¿verdad? Entonces estamos viendo cómo la evolución del conocimiento a través, ¿verdad? O sea, realmente las señas, de poder conocer, estas manifestaciones que se tenían, ¿verdad? Dentro del quehacer, fue una de las primeras situaciones que dieron para poder surgir y dar así el conocimiento. Con el surgimiento, precisamente después de la comunicación oral, ¿verdad? El ser humano intenta a toda costa una vinculación con todo lo que les rodea, ¿verdad? Entonces ya tenemos, por ejemplo, que empieza a verse lo que es la retórica, ¿verdad? Junto al discurso y la poesía surge como herramienta natural que las culturas orientales y occidentales de una forma oral utilizaban para la transmisión de los pensamientos e ideas, ¿verdad? Delegando en antiguos maestros del discurso oral la tarea de perpetuar generacionalmente el conocimiento y la sabiduría en su tiempo, ¿verdad? Entonces ya llevamos dos elementos de cómo transmitir ese conocimiento, ¿verdad? Y cómo transmitir la verdad a través del tiempo. Pero mucho tiempo después aparece la imprenta, ¿verdad? De Gutenberg, quien vendría a revolucionar, ¿verdad? El mundo con la escritura, ¿verdad? Entonces, con el incremento del número de ejemplares de una obra y la difusión de los textos impresos, surgen cuantiosas manifestaciones escritas. O sea, quiere decir de que aquí ya tenemos otra, ¿verdad? Vamos, ya no solamente las señas, ¿verdad? Ya no solamente el saber e ir con la persona del conocimiento, con los ancianos, ¿verdad? O con los conocedores, sino que además de eso ya tenemos estos tratados, ya tenemos esto escrito y entonces ya se puede reproducir y es así como el conocimiento se va manifestando más masivamente, ¿verdad? Particularmente en el siglo XIX se produce un impulso notable sobre la generación de los nuevos medios de transmisión de información, ¿verdad? Por ejemplo, pensemos en la radio, en la televisión y con ello el surgimiento de medios electrónicos como el telégrafo, el teléfono, y además de eso la tecnología ya anunciaba la transmisión de información por estos medios. O sea, ya teníamos nosotros, o en este caso la humanidad ya estaba ingeniando los nuevos elementos para transmitir la información a través del mundo, ¿verdad? Es así como en el siglo XX el surgimiento de grandes empresas, el empleo de la información científica con fines productivos, ¿verdad? O sea, ya tenemos esa situación de que ya el conocimiento ya se iba a empezar a realizar, ¿verdad? Hoy precisamente en la mañana estaba leyendo cómo, por ejemplo, China, uno de los países más poblados del mundo, estaba logrando su hazaña para poder alimentar a toda su población y era sembrar arroz en aguas saladas, ¿verdad? O sea, una situación tan interesante, entonces ya se está dando, ¿verdad? Precisamente lo que estoy afirmando, ¿verdad? Que el conocimiento ya se estaba trasladando para beneficios y situaciones sociales dentro del mundo. Y es así, ¿verdad? Como el surgimiento de la información tiene ya grandes fuentes primarias de información y además de eso secundarias, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Hoy en día ya tenemos bases de datos, ya tenemos revistas indexadas como fuentes de información primaria, tenemos libros, ¿verdad? Tenemos
periódicos, ¿verdad? Como fuentes de información secundaria, y durante toda la mitad del siglo se tendría el nacimiento de nuevos inventos tecnológicos, en donde ya se tendría la idea de limitar el uso del papel, ¿verdad? O sea, realmente ya estamos en la parte donde ya el papel pasa a ser una situación secundaria en este sentido, ¿verdad? O sea, nuestros estudiantes, como mínimo podemos decir que ya no entregan ni una tarea en papel, ¿verdad? Ni tampoco entregas actividades en papel. O sea, directamente dentro de este nuevo proceso de enseñanza-aprendizaje, el papel ha desaparecido, ¿sí? Incluso, ¿verdad? Los documentos que emanan de las autoridades de la facultad hacia los estudiantes ya son digitales, ¿verdad? Y virtuales, que se tienen en estas circunstancias. Entonces, tenemos entonces ese surgimiento de las técnicas audiovisuales, ¿verdad? Que contarían con una mayor importancia, como es el teléfono, la radio y la televisión, así como las técnicas de grabación, las películas, dando como resultado los primeros medios electrónicos con la idea de satisfacer la necesidad de comunicación y del conocimiento hasta llegar a la W, ¿verdad? O sea, tenemos ahí entonces, licenciada Flores, todo un aspecto bien importante de lo que se acaba de estructurar y cómo el hombre fue cambiando todos esos elementos. Es así, ¿verdad? Durante la segunda década del siglo XX, donde Obler realiza una de sus mayores obras que integran acertadamente la idea de una compilación total y universal del conocimiento, ¿verdad? Eso es donde actualmente se tiene, donde está, ¿verdad? Lo que es el Palacio de Mondia, conocido como el Mundaneum, ¿verdad? Una obra magnífica, la cual lleva su primera exposición durante el mes de abril de 1922. Imaginémonos toda esta parte, ¿verdad? Realmente esa es parte de lo que es las radios y su ¿cómo se llama? Y su magia, ¿verdad? En el sentido, ¿verdad? Imaginémonos ese mes de abril de 1992, donde no nos indican el día, pero fue uno de esos días, en un parque y un palacio, ¿verdad? En el cincuentenario de Bruselas, cuyo estaban impartiendo miles de asistentes, encontraron un lugar resguardado con colecciones consideradas estupendamente, ¿verdad? Y muestras de un taller de talla internacional en el uso también de la universalidad importante. Solo, no, me lo puedo imaginar, ¿verdad? O sea, un palacio. Y en este caso, déjame decirte que dentro del palacio había una imagen que era la esfera del mundo, precisamente como que fuera el centro de la Tierra y fuera un átomo girando. Eso es lo que irradiaba ¿cómo se llama? El museo, ¿eh? Su logo principal. O sea, definitivamente viene siendo como conocemos hoy el signo de la web, ¿verdad? El mundo de la web, o conocemos al símbolo del Wi-Fi, ¿verdad? ¿Cómo lo vemos? O sea, directamente ahí viene toda esta situación importante. Entonces, el Mundaneum, ¿verdad? Por su enorme sistema de archivo diseñado por el propio Obler, permitía solicitar información por correo, ¿sí? O sea, que tú podías escribir y esa información llegaba al Mundaneum, en donde la gran mayoría de colaboradoras de género femenino, ¿verdad? Se tomaban la molestia de poder redactar nuevamente todas estas solicitudes que se tenían, y a vuelta de correo te llegaba la información que tenías, ¿verdad? Mándame un WhatsApp, ¿verdad? Por esta información. Ayer recibí un WhatsApp, ¿verdad? Directamente de la escuela y decía, mire, y por ahí podemos pedir información acerca de un libro, ¿verdad? O sea, me recordé precisamente de esta situación de Oblet, en donde ya indicaba de que se podía pedir la información a través del correo, ¿verdad? Eran más de 1,500 solicitudes que se tenían por año para poder implementar esto. Para sostenerlo, Oblet intentó reunir un gran catálogo de información publicado en el mundo, crear un atlas enciclopédico del conocimiento humano, construir una red de museos y otras instituciones culturales, y establecer una ciudad mundial que sirviera como sede para un nuevo mundo. Cuando yo oigo eso, me recuerdo y digo, Silicon Valley, ¿verdad? O sea, realmente ahí donde está el mayor elemento de lo que hoy conocemos como Google, ¿verdad? O sea, ahí es donde hacemos las analogías, licenciada Flores, ¿verdad? Entonces, en este sentido, no sé, ¿verdad? O sea, me emociono. Discúlpeme, licenciada, pero yo me emociono
de ver cómo alguien de forma visionaria puede ver lo que realmente hoy es todo un complejo elemento de tecnología. Entonces, para Oblet, estas eran actividades desconocidas, ¿verdad? Sino parte de una visión más amplia de la armonía mundial. En sus últimos años comenzó a descubrir el Mundameum, ¿verdad? En términos trascendentales. El personal de Oblet, principalmente femenino en este caso, ¿verdad? Respondía personalmente a las solicitudes, ¿verdad? Sin lujo digital en las búsquedas de clave, una sola consulta podría llevar horas minuciosas, incluso días, de examinar el laborioso catálogo de fichas, las cuales tenían el concepto del hiperenlace. O sea, realmente no te mandaban solamente una notita, ¿verdad? Sino te decían, aquí está esta lista de documentos que le pueden servir para poder realizar. Esta es una situación, ¿verdad?, que viene y que deja dentro de lo que es el profesional tanto de la bibliotecología como de las ciencias de la información documental, ¿verdad? Que vengan y que sean los democratizadores de la información. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá, licenciada Flores, ¿verdad? Y con respecto a este aspecto, para poder ir ya concluyendo sobre esta obra del Mundameum. Pues, licenciado, fíjese que la historia y todo lo que hemos comentado está muy interesante, pero la verdad usted ya lo dijo, hemos llegado al final del programa. Y antes de retirarnos, a mí me gustaría pues leerles acá una frase muy importante que Paul dijo en un primer Congreso Mundial de Documentación que fue realizado en París en los años de 1937. Y dice así: un día bastará con mover unas pequeñas agujas sobre el cuadrante numerado de un mostrador para leer directamente las últimas informaciones dadas por la Enciclopedia Mundial, dispuesta como un centro de irradiación continua. Este será el libro que, conteniendo todos los asuntos, estará a disposición de todo el universo. ¿A qué es? Ahora nosotros le llamamos la web, ¿no? Y él dice, este será el libro. Bueno, entonces, ajá, exactamente. Bueno, licenciado, entonces, dice usted la despedida aquí con nuestros amigos que el día de hoy nos acompañaron con esta interesante, pues, historia que hemos comentado. Gracias, licenciada. Y como usted lo acaba de decir, ¿verdad? En algún tiempo se verán agujas sobre un cuadrante plano, ¿verdad? Entonces, esas agujas son hoy las puntas de nuestros mouse, ¿verdad? Que apuntan sobre este cuadrante que tenemos en las pantallas y que con un simple clic podemos obtener e ingresar al mundo de la información. Entonces, solo nos queda pues agradecer la asistencia a nuestros radio oyentes, de nuestros cibernautas. Además de eso, pues darles un caluroso bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso de la Escuela de Bibliotecología, ¿verdad? Bienvenidos a este mundo fascinante que es la documentación y en este caso pues ya lo vimos, que la documentación es la ciencia y la ciencia es el libro. Muchas gracias, licenciada, y feliz noche. Bueno, muchas gracias, queridos amigos. Le damos también las gracias a nuestro amigo y que nos ha dado un gran apoyo en este programa, licenciado Fernando Palacios, por su apoyo en este programa, y también a todos ustedes les deseamos una feliz noche y nos veremos en un próximo programa. Hasta pronto. Además de eso, solamente para agradecer también al Departamento de Relaciones Públicas de la Facultad de Humanidades, que hoy ya nos está apoyando con una nueva iniciativa. Pásenla bien. Escuchamos más de la Escuela de Bibliotecología de la USAC en Actualidad CID. En la universidad hay una disciplina encargada de enseñar la organización y administración de las bibliotecas. En sus facetas, esta persona debe utilizar la organización, administración, métodos, técnicas, conservar y proteger. Las características que todo buen bibliotecario debe poseer. Actualidad CID.
Somos Humanidades.